Contextos. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos que hacen el favor de vernos en este programa Contextos, que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum, de acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy buenas noches, les damos la maestra Queta Burelo. Queta, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Pues el día de hoy nuestros compañeros nos dejaron solos, pero aquí estamos para abordar temas de interés para el público que nos escucha y que nos ve también. Y que nos vea, así es. Bueno, pues el día de hoy fue un debate muy interesante en torno a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el hecho de que, como bien saben ustedes, todo este conflicto en torno a la elección presidencial, posición del presidente Trump, la toma del Capitolio y en fin, y fue muy interesante y eso hizo que el tema fue tan amplio que hizo que quedaran en el tintero. Teníamos tres temas, pero algo que teníamos interés en tratar. Uno era la iniciativa, bueno, el hecho de que ya desaparecen los organismos autónomos y entre ellos el que más ha llamado la atención y ha causado mayor controversia es la desaparición del INAI, el Instituto Nacional de Administración de Acceso a la Información Pública. Por el otro estaba también el hecho de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, que está en semáforo rojo con rebrotes y que ante esto se está enfrentando a una especie de rebelión, digamos, silenciosa o rebelión pacífica por parte del sector restaurantero que plantean una serie de demandas en el sentido, bueno, su principal demanda es que se les permita abrir y que no los obliguen a cerrar sus establecimientos bajo la bandera bastante angustiante de que abrir o morir, que así están ante esa disyuntiva. Entonces, si gustas, Queta, podríamos arrancar con el primer tema, que es bastante interesante. Está ahí toda la cuestión de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y el debate en torno a estos organismos autónomos y que también se enfrentan al aspecto de la libertad de expresión. Y esto pues, podría dar pie a tocar de paso otro tema bastante importante que sería el hecho de que al presidente Trump le cortan la conexión en Internet cuando empieza a mandar que incitan a la rebelión y prácticamente como tema paralelo podría tratarse el debate que hay sobre las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Instituto Nacional Electoral plantea de que es necesario que si bien suspendan, sí se dejen de transmitir y que al parecer el presidente pues va a apelar o va a buscar anular esa decisión del Instituto Nacional Electoral. Creo que eso nos va a dar bastantes puntos para este programa pues se centre en la discusión en torno a la libertad de expresión y los mecanismos que hace el Estado tanto para defenderla como para coartarla. Pues fíjate que estuve leyendo, ¿no? Sobre los organismos autónomos que crecen alrededor de los años 80, ¿no? Cuando se le exige al Estado mayor transparencia y rendición de cuentas y también en el tema de los derechos humanos, ¿no? Y otras instituciones como Banjico, ¿no? Que nacen con la intención de pues una mejor regulación de las cuestiones financieras del Estado. Y en ese sentido, pues este organismo es el que menos ha sido como tocado, ¿no? Por los nuevos, las nuevas medidas gubernamentales, sobre todo en el tema de la austeridad.
Encontré un artículo interesante de Forbes en que desde antes de que el presidente emitiera todos sus comentarios sobre diversos órganos autónomos como el INE, como el IFAI, como la propia Comisión de los Derechos Humanos y otras de las instituciones autónomas, Forbes decía que por el tema de la austeridad corrían peligro estos organismos, ¿no? Porque muchos de los, y sobre todo en el recorte, ¿te acuerdas tan famosa discusión al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el recorte de los sueldos, ¿no? Que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Y muchos de los directivos de los organismos autónomos, pues sí, en realidad tienen sueldos bastante llamativos, ¿no? Bastante espléndidos en ese sentido. Cuando quien ocupaba el INAI al inicio del sexenio, todavía era un nombramiento anterior, pues fue cuando empezó a cuestionar el presidente, pues el exceso de recursos que no iban de acorde con su política de austeridad. Nombra al actual dirigente del INAI y él señala que va a hacer una serie de reformas para contribuir a cumplir con este espíritu de austeridad que caracteriza a la actual administración. Y todavía a fines del 2020, el INAI hizo un análisis interesante de los programas sociales ya de esta cuarta transformación que estaban funcionando o no, ¿verdad? Hizo un análisis interesante y entonces, perdón, no fue el INAI, fue el Coneval, otro organismo autónomo, quien hizo este análisis muy interesante de los programas que estaban funcionando o no, y para el presupuesto del 2021, ¿no? Entonces aquí se cruzan dos instituciones que hacen un trabajo muy interesante. El INAI, porque obligado a que todas las dependencias de gobierno tengan su sistema de información, de acceso a la información. Eso ayuda a que la ciudadanía pueda, a través de un oficio, solicitar información que en otras épocas era muy difícil acceder, como por ejemplo el presupuesto, cómo se está usando el presupuesto, las calles pavimentadas, el número de beneficiarios de los sistemas de salud y una serie de preguntas muy interesantes, ¿no? Que cada ciudadano puede hacer, tanto si eres investigador, como si eres un periodista o como si eres un simple ciudadano de a pie. Y entonces ello ha permitido una vigilancia a todas las instituciones, ¿no? Entonces el INAI no debe desaparecer porque representa un papel muy importante en la transparencia y rendición de cuentas, y también tiene que ver con el cuidado de datos personales, ¿no? Son varias las funciones que tiene el INAI. Por otro lado, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, también tiene un papel muy relevante porque se dedica a hacer los análisis de cómo están funcionando los programas sociales, si realmente están beneficiando a los usuarios de estos programas, si el recurso es el ideal, si los recursos se están destinando de manera correcta. Y existen otros organismos como la Comisión de Derechos Humanos, que ahí lo polémico fue la designación de Rosario Ibarra, no, es Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? La hija de... No, la hija. No, Rosario Piedra. Rosario Piedra. Ibarra. Sí, Ibarra, sí. Hija de pues la luchadora social de doña Rosario, y que se consideró que este nombramiento pues no era el adecuado para una institución como es la Comisión de Derechos Humanos. Fue muy controvertido el tema,
y es donde se juzga la autonomía de los llamados organismos autónomos, porque los nombramientos de sus directivos pasan por el Senado, pasan por el Congreso, pero regularmente son ternas propuestas desde el Ejecutivo, ¿no? Y entonces ya han sido como cabildeadas con los representantes de cada partido político. Entonces hay pocas objeciones al respecto, con la excepción ahora del nombramiento de doña Rosario, y también cuando se nombraron consejeros, por ejemplo, la consejera del INEGI, también hubo alguna polémica, porque decían que era una persona que no conocía de estadísticas, que era una historiadora, pero también es una economista. Es quien ocupaba anteriormente la Secretaría de Economía, que hoy es ocupada por Tatiana Cloutier. Y pareciera que el presidente es enemigo de la rendición de cuentas, porque se las ha traído con el INEGI, con el INAI, con el Coneval, que son instituciones que brindan análisis, que brindan información de todo lo que pasa en México en diferentes niveles. El INEGI es una institución muy profesional que a él podemos acudir si deseamos información muy desmenuzada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sobre las jefas de familia que existen en México. El otro día entré y tienen hasta datos sobre las banquetas, una cuestión muy peculiar, porque yo estaba haciendo un artículo sobre algo tradicional, que era irte a sentar a las banquetas de tu casa, y dije, ¿quién tendrá información sobre cuántas banquetas existen en México y cuáles son las condiciones, ¿no? Que el INEGI tiene información sobre las banquetas, ¿no? Entonces tiene una información tan detallada de nuestro país que yo lucharía, por ejemplo, en el caso de que quisieran cerrar el INEGI, creo que me sumaría a las protestas, ¿no? Y bueno, la autonomía es a medias, ¿verdad? No podríamos decir que son organismos totalmente autónomos, pero sí son capaces, por ejemplo, como el INE, como la propia Comisión de Derechos Humanos, como el INEGI, de tomar ciertas decisiones con independencia, ¿no? Del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí tienen cierta autonomía, tal vez a medias, pero creo que lo importante sería que a la larga sí sean realmente organismos autónomos en toda la cabalidad. Bueno, yo creo que hay un punto que en el fondo está en el fondo, creo que la crítica que se ha hecho hacia el presidente de que ha, o de que está criticando y quitando estos organismos autónomos o algunos, es porque efectivamente se piensa que es una revancha o un deseo de no ser evaluado, pero al menos por el otro también hay que admitir que estos organismos en su momento, aprovechando la característica de ser autónomos, eso permitió que sus directivos prácticamente se asignaran los salarios que se les pegaba la gana. Y, pues ganaban muy bien y en condiciones que bueno, contrastaban con los salarios de la mayoría de los mexicanos. Creo que hay organismos que por su importancia deben de mantenerse discutiblemente. La estadística del INEGI pues eso es un aspecto fundamental, una actividad que anteriormente, si no mal recuerdo, lo hacía entre el Instituto de Geografía, Estadística e Informática. Que todavía sobreviven. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos el Instituto de Geografía Informática. Creo que no sé si depende de la Secretaría de Gobierno, no recuerdo de quién depende. Pero que ya están rebasados, sí. llevan información bastante retrasada. Y bueno, en el caso del INAI,
pues subsiste, ¿no? La ley de acceso a la información pública. De hecho, el INAI, pues, fue un organismo que surgió durante el gobierno de Vicente Fox, no olvidemos eso, en el contexto, pues, de una búsqueda de transparencia ante el primer intento por derrocar el grupo hegemónico priista. Y también son organismos que también han surgido al calor de coyunturas políticas. El caso de la Comisión de la Derechos Comisión Humanos. de Derechos Humanos, yo me acuerdo que anteriormente había mucha, el día de ayer lo estaba cuestionando, tocó el tema de paso, creo que Víctor Maya, al señalar de que era, o Juan Carlos, al decir que era una demanda de la izquierda, pero en realidad lo que sucedía es de que no hay que olvidar que los grupos independientes de vigilancia de los derechos humanos empezaron a tener auge en México cuando se empezó a cuestionar mucho eh, la, la, donde habían quedado el número y el destino de muchos desaparecidos De la durante la Guerra guerra Sucia, ¿no? de los 70 que llevó a cabo el gobierno de Luis Echeverría. Estaba Amnistía Internacional, que hacía hacía un informe bastante preciso sobre eso, y después empezó a darse una presión para que hubiera respeto a los derechos humanos, porque era la época en que las policías podían capturar a una persona, encarcelarla sin orden de aprehensión, torturarla e incluso desaparecerla, como había muchos casos. Y como tú bien señalas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, más que nada como el gobierno mexicano la crea presionado por el inminente ingreso el entonces Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Sí, Entonces, cada uno de estos organismos han sido creados en coyunturas políticas, pero la crítica es interesante porque la justificación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de que ha sido una burocracia paralela que de alguna manera ha tenido una posición privilegiada en cuanto a prebendas, salarios y otro tipo de gastos sobre todo hacia sus altos funcionarios. Yo creo que aquí ojalá se pueda buscar un punto medio que limite a estos organismos en el manejo de sus recursos para evitar que haya abusos de los mismos en cuanto a salarios y viáticos y cosas por el estilo. Un punto que yo creo que es difícil porque de alguna manera pues podrían señalar, bueno, somos autónomos y entonces esa autonomía pues va no solamente desde la parte ideológica y el funcionamiento, sino también en cuanto a la parte administrativa. Creo que va a haber debate al respecto. Todavía no creo que se ha dicho la última palabra sobre el particular, pero están los dos puntos. Claro que se ha magnificado y lo que más ha llamado la atención el hecho de que al cerrar el INAI se cierra la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a datos del gobierno que de otra manera pues, no, digamos, no podríamos tener conocimiento de ellos. Pero la otra parte creo que tampoco debemos dejarla de lado. Sí, creo que en eso tiene razón el presidente, ¿verdad? En los altos sueldos y también en abuso de recursos, muchas instituciones tienen comedores, ¿verdad? De lujo, y que muchas veces, con chefs de lujo, que además tú puedes comer ahí sin pagar, ¿verdad? O sea, son gratuitos para los altos funcionarios y creo que eso son excesos
para un país como el nuestro, ¿verdad? Que la mayor parte de la población esté en la pobreza. Creo que no, creo que instituciones como estas en otros países no se ven estos lujos, ¿no? Estos excesos, ¿no? Entonces esa parte sí debía haber como un diálogo, un debate de qué manera limitar, limitar estos excesos, ¿no? Pero creo que sí Sí, yo creo que eso puede ser. deben de seguir existiendo, ¿verdad? Porque hacen un papel fundamental, representaron una época muy importante para el país en cuanto a abrirse a estos temas de rendición de cuentas de derechos humanos. Ves que existían antes organismos como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, donde estuvo Sergio Aguayo, donde estuvo la doctora Gloria Ramírez, donde estuvieron importantes investigadores y académicos en el tema de derechos humanos. Aquí en Chiapas tenemos el FRAIBA, tenemos en Tapachula también otra institución, Fray Matías de Córdoba, y hay una serie de instituciones como Digna Ochoa, también que fue asesinada, ¿no? Y hay una serie de instituciones desde la sociedad civil que luchaban por los derechos humanos, ¿no? Y tal Sí, vez no. yo creo que está bien que lo hagan, pero creo que también en respeto a la autonomía de estos organismos, pues deben de ser instituciones que deben de valer con sus propios recursos, porque aquí son instituciones que de alguna manera el gobierno las creó, les dio autonomía a muchas de ellas, pero insisto, como un caso semejante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presionado para cubrir las apariencias de que existía esta institución en México. Esto no quiere decir que la comisión ha hecho cosas bastante importantes, que se han reconocido, pero por el otro lado, pues tenemos casos donde también han brillado por su ausencia, ¿no? Caso concreto tuvimos así en unos que rápidamente me acuerdo, pues el caso de Ayotzinapa, en donde nos ha Así es, Acteal también ha Acteal, sucedido, el mismo caso controvertido de la Aguas Floresta Blancas, ¿no? Aguas Blancas. Y entonces uno pregunta, bueno, tanto presupuesto, tanto que está ahí estas instituciones, y pues, no es tan fácil decir es un exceso de autoritarismo del presidente. También hay que hacer un análisis muy detallado sobre cómo han funcionado estos organismos, cómo se han financiado y sobre todo cuáles han sido los salarios y las prebendas que han tenido sus directivos, sin dejar de lado, por supuesto, pues el aspecto fundamental que tienen para el manejo de una sociedad bien informada, como lo requiere ser una sociedad mexicana que aspira a tener los mecanismos que le permitan actuar en democracia. Creo que son varios puntos que se deben analizar respecto. No sé si tú consideras lo mismo. Así es, yo creo que debe haber una revisión a fondo. Por ejemplo, otro organismo que es el INE, ¿no? Si hacemos cuentas, pues es un organismo que le sale caro al país, ¿no? Porque también parte de ese presupuesto del INE, pues se destina a las elecciones, a la cuestión de las casillas, a los representantes de casillas, a la capacitación que reciben anualmente tanto la ciudadanía como los militantes de los partidos políticos. Este organismo sale muy caro al país porque pues su origen es la desconfianza del mexicano, ¿verdad? De los mexicanos, de la población en general, hacia los procesos electorales, ¿no? Creo que la ciudadanización de las elecciones fue un triunfo de la sociedad civil, ¿no? Y pero también aquí creo que poco a poco deberíamos ir viendo de qué manera las elecciones se llevan a cabo sí, a menos costo, ¿no? A menos costo para el Claro, erario sí. público.
Claro, aunque hay una posición también bastante respetable que señala que la democracia justifica cualquier costo, Cualquier costo. cualquier carga. Es respetable, pero sí creo que en un país como el nuestro, en donde hay tantas carencias, sí esos puntos eh, económicos sí se deben de revisar, ¿no? Y bueno, hablando de libertad de expresión y de control de gubernamental y demás, el tema que también brincó el día de hoy fue precisamente la posición del Instituto Nacional Electoral, en donde se señala que que las conferencias, las famosas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí se van a seguir haciendo, pero se va a evitar que se transmitan por los medios masivos de comunicación en forma directa, que se van a dar y que los periodistas, la prensa va a tener la libertad de poder tomar datos de lo que quieran de estas conferencias, pero ya no se va a poder transmitir la conferencia en directo a través de la televisión como se está haciendo hasta ahorita. Esto, por supuesto, motivó el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador y al parecer va a apelar al Tribunal Electoral, me imagino, o a la Suprema Corte, no sé a dónde, y va a pedir que esta decisión se revoque y que pues de alguna manera coarta la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, No yo sé. creí que ya era cosa juzgada, ¿no? Porque el INE emitió un dictamen, pues no sé cómo se llame, yo creo que no es dictamen, una propuesta, ¿no? De que Sí. las mañaneras se hacía propaganda pues a todos los programas sociales, ¿no? También de alguna manera hay ataques, ¿por qué no decirlo?, a las alianzas que se han establecido por parte de los partidos de oposición, y entonces se consideró restringirlas. Creo que ahora el presidente consejero del INE señala que él no pretendió que no se lleven a cabo las mañaneras, sino que no se utilice como propaganda política. Y se supone que el Tribunal Electoral ya había emitido una resolución, ¿no? De que, de que se iban a seguir llevando a cabo las mañaneras. No sé en dónde estuvo ahora la... Pues en el hecho de que el presidente se inconformó porque se le van a prohibir que se transmitan en forma directa a través de la televisión. O sea, finalmente se considera de que si se hace la mañanera, pero digamos sin difundirla, pierde La eficacia. eficacia, claro. Entonces, tal vez en ese sentido, pues la queja es interesante. De alguna manera te voy a decir que pocas personas, yo creo que salvo los periodistas y aquellos que están muy interesados en el mensaje del presidente, son poco los mexicanos que se Levantan temprano se a levantan escucharlo. temprano y escuchan toda la mañanera. La mayoría nos informamos a través de lo que van informando, los fragmentos que van informando los noticieros cada determinado tiempo, que ese es uno de los puntos. Y aparte, pues existe otra posibilidad para ver de qué trató la conferencia mañanera, que es la página de presidencia, donde tienen muy buen sistema, un sistema muy rápido de transcripción y en donde te puedes enterar perfectamente de los temas que se trataron allí. Pero finalmente sigue el debate en cuanto a libertad de expresión y, y por otro lado, pues el hecho de evitar que la autoridad presidencial, el mensaje presidencial pueda influir en las elecciones. Yo creo que un Sí, tema interesante, vamos a ver en qué desemboca. No sé hasta qué punto López Obrador piensa que si se le suspenden o al menos le quitan los reflectores de la televisión un rato en las mañaneras, le va a mermar fuerza.
pero lo que sí es un hecho es de que el presidente, por lo que dijo hoy, va a pelear su espacio mediático. Sí, y es curioso porque un poco está relacionado también al blindaje electoral que se hace sobre los programas sociales en épocas electorales, ¿no? A veces yo no he estado de acuerdo con este blindaje porque si se supone que si las instituciones fueran respetuosas de que no se deben mezclar en los procesos electorales, no habría ninguna razón de un blindaje a los programas sociales, ¿no? Los programas sociales se deberían seguir ejecutando, seguir pavimentando calles, seguir entregando los recursos, porque son dos procesos diferentes, ¿no? Sí. El problema es aquí que cuando un partido está en el poder, pues usa los programas sociales en beneficio, ¿no? Como diciendo, yo soy quien te los doy, cuando los recursos de los programas sociales en realidad son de nuestros impuestos, ¿no? Es parte Claro. de un ejercicio público. Claro que cada gobierno crea sus propios programas sociales o les cambia de nombre, ¿no? Sí, pero aparte, pues es una posición, es un estilo muy de la política mexicana, ¿no? Que Sí, las instituciones políticas en México y los políticos son muy dados a, muy formalistas, ¿no? Muy formalistas, muy educados en la estructura legal, del pero fondo y la forma. sí, así es, ¿no? Entonces, en México sí se cuida mucho ese aspecto legal, el aspecto de las estructuras institucionales, pero a la larga, cuando vienen los procesos electorales, esas estructuras son simplemente adornos y después nos vamos enterando de que no solamente se condicionan los votos hacia las obras, sino de que incluso hay acuerdos entre los candidatos para recibir apoyos de contratistas y demás que después tienen que retribuir cuando ya están en algún puesto público, ¿no? Eso en la práctica lo vemos que no se ha podido erradicar y pues el manejo de los recursos y de otro tipo de influencias pues no se dice la relación de recursos provenientes del crimen organizado con muchos políticos cada día se hace mucho más evidente, sobre todo con los presidentes municipales. A veces no es grato escuchar e informarnos de que suenan más a que han dejado el cargo o de expresidentes municipales que son ejecutados y entonces se descubre que tuvieron tratos con la delincuencia organizada. Entonces, todo esto también hace que uno cuestione ciertas estructuras que intentan darle un carácter de imparcialidad, de legalidad a nuestras elecciones, pero que por el otro lado se enfrentan a una realidad muy, muy cruel y totalmente, pues, ¿qué voy a decir? En la que se desarrollan los procesos electorales en muchas partes del país, ¿verdad? Así es. Sí, pero pues tendrá que escribirse, tendremos que evolucionar en ese sentido, ¿no? De los procesos electorales. Tal vez ya no nos toque ver a nosotros, pero espero que a la larga estos procesos sean más confiables, más transparentes y los partidos también cumplan con su papel, ¿no? Bueno, y ahorita por lo pronto, pues ya no nos vamos a sentir mal, porque después de lo que ocurrió en Estados Unidos, pues antes no pensábamos como que estas fallas en el sistema electoral eran propias del subdesarrollo o eran propias de países que no habían alcanzado los puntos fundamentales de crecimiento en cultura cívica y cultura electoral, pero ahora después de lo que pasó en Estados Unidos, pues vemos que en cualquier lado puede ocurrir, incluso en los países que se ostentan como las principales potencias del mundo, ¿no? Esto ya nos da un poco de tranquilidad
y podemos ir con la cabeza en alto, modificando poco a poco nuestras modificando poco a poco. según se vayan dando los puntos. Y tocando Así es. tocando el tema de las elecciones y de lo que ocurrió en Estados Unidos y demás, pues también no sé si tú lo pienses, está muy interesante ese debate que se ha dado entre la libertad de expresión y pues la intervención, el que le hayan cortado el mensaje eh, de alguna manera agresivo que incitaba a la rebelión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ha generado un debate sobre que es más importante en un momento determinado, el respeto a la libertad de expresión o cuidar el Estado de Derecho o evitar que la propagación de mensajes que agreden a un conjunto social. Y bueno, el debate está también ahí. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esto, lo reprobó. Y hoy en la mañana, en la conferencia de hoy en la mañana, cuando tocó precisamente el asunto del Instituto Nacional Electoral y el hecho de que le van a quitar reflectores a sus conferencias mañaneras, pues hizo referencia de que estamos en tiempos en que se está trastocando la libertad de expresión. No sé, en ese sentido, ¿qué opinas? Fíjate que no, bueno, yo soy una fanática de las redes sociales y pues sobre todo en los temas de mujeres, ¿no? Y nos ha tocado desde las organizaciones de mujeres bloquear cuentas porque son cuentas misóginas, porque son cuentas que promueven el abuso hacia las mujeres, también son cuentas pornográficas, muchas veces que incitan a la pedofilia, ¿verdad? Y entonces, como es curioso, Facebook en algunas ocasiones te bloquea por razones muy ingenuas o muy inocentes, porque subiste una canción de la que tú no tienes derechos de autor, ¿no? O por razones en ocasiones bastante infantiles. Y sin embargo, en estos casos en que debía bloquear por cuestiones de violencia de género, por cuestiones de atentar contra, hablando en términos antiguos o anteriores a los derechos humanos de moralidad, ¿no? Hasta hablando en términos de moralidad, no sé, o atentados a los derechos humanos de los niños y de las niñas y de la intimidad de las personas, ahí no los para, ¿no? Entonces creo que Twitter y Facebook, más que nada Facebook, ¿verdad? Twitter el mecanismo es de otro sentido, más que nada Facebook y otras páginas como esta, deben ser revisadas porque sí atentan no contra la libertad de expresión, pero sí contra la dignidad de las personas, ¿no? Y No, entonces, yo creo que hace falta, tienes toda la razón, antes lo que se llamaba antes que era atentados a la moral, a la ¿verdad? moral, ¿no? Sí, debe Pero haber regulación. creo que había antes una regulación muy estricta en muchos aspectos, incluso en los medios de comunicación. Si bien recuerdas, los locutores, o sea, para una persona para poder estar frente a un micrófono, debía tener una licencia emitida y supervisada por la A mí me Secretaría de tocó Gobernación, presentar representar ese la República. examen de las leyes, había una serie de reglamentos que te tocaba aprenderte. Entonces te pedían una serie de requisitos, una cultura mínima, en ocasiones hasta la posibilidad de ser medio bilingüe. Sí, Eh, porque te ponían ejercicios de pronunciación de, por ejemplo, de las palabras más usuales, ¿no? En las noticias, para ver cómo las pronunciabas, ¿no? claro, y esto también pues permitió que hubiera grandes locutores, ¿no? El bachiller Galvez y Fuentes, en fin, gente que a través de los micrófonos, Juan López Moctezuma, eh,
locutores que hicieron época por la capacidad que tenían, porque eran gente muy preparada, porque tenían muy buena dicción. El manejo del español, ¿no? Excelente manejo del español, y se prohibía que incluso que se utilizaran malas palabras. O sea, si en un momento determinado se tenía que hacer alguna crítica un poco fuerte, se tenía que hacer de una manera elegante. Pero después, Sí. en aras de esa libertad de expresión, se quitaron estos controles. Y bueno, ahorita estamos frente a un espectro en donde ante los micrófonos de la radio, pues puede llegar cualquier persona, ¿no? O sea, un poquito aquel que no tiene miedo de abrir la boca para emitir cualquier opinión sin pena ni gloria, ¿no? Es un poquito medio irresponsable, pues puede hacer uso de un micrófono. Claro, sigue habiendo gente muy talentosa, nadie lo duda, pero también han llegado personas en donde el uso del micrófono es para hacer sarcasmos, chistes. Chistes racistas, muchas veces. Ves que ha habido muchas quejas en ese sentido. ¿Sí? Personas que incluso se nota que tienen dificultades en utilizar el idioma español, ya no digamos el tratar de usar otro idioma, sino simplemente utilizar su propio idioma, el propio idioma español, hablan con faltas de ortografía, valga la expresión, pero bueno, todo es en aras de esa libertad de expresión. Y creo que también que hay una asignatura pendiente en la supervisión, o ver hasta dónde es posible evitar que las redes sociales, pues lo que tú señalas, ¿no? Sean el centro de la difusión de todo tipo de mensajes, ¿no? Así como a Trump le prohibieron en un momento determinado estar emitiendo mensajes racistas y que incitaban a la rebelión, yo creo que, como tú bien señalas, con la misma atención que pone Facebook y otras redes para evitar que se afecten los intereses comerciales de empresas o los derechos que tienen algunos autores por canciones o música, etcétera, pues deben de poner la misma atención para evitar que haya mensajes que afecten a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la pornografía, etcétera. Es un tema que creo que debe de ampliarse, y también un peligro porque las redes se están convirtiendo en un gran poder, y es un poder que, aunque no nos guste, es un poder privado. Claro. Y es un poder que es propiedad de una persona que en cualquier momento te lo puede otorgar o te lo puede quitar o lo puede modificar. ¿No? Y luego también, por ejemplo, el tema de trata de personas, ¿no? Está muy ligado muchas veces a las redes sociales. Yo he conocido muchos casos que a través de las redes sociales han seducido a jovencitas, ¿no? Y las han secuestrado, las han capturado, y muchas de ellas no se ha vuelto a saber de ellas, ¿no? Entonces, en un momento dado, eso representa un gran, un gran peligro, ¿no? Y por Pues sí. eso, pues las organizaciones de mujeres hemos protestado por este uso y abuso de las redes sociales, que en un momento dado es un delito, que no atenta contra la libertad de expresión, sino ya forma parte del crimen organizado, ¿no? Esta es la parte trágica de las redes Claro, pues sociales. bueno, mira, vamos antes de tocar de salida un último tema. Saludos a Carlos Eduardo Suárez Argüello, que nos está viendo, Samuel Reyes Obando, Lili Calderón, muchas gracias por estarnos viendo. Y un tema que ojalá mañana lo vamos a ampliar, hoy creo que no lo vamos a tocar ahorita de rápido, pero creo que es esa rebelión que se está dando, no rebelión, pero sí, bueno, sí es una rebelión silenciosa, yo creo que sí lo podemos así considerar, por parte de los restauranteros en la Ciudad de México, que pobre Ciudad de México, que ahorita le está yendo en feria, ¿no? No solamente tiene
la pandemia en último punto, así en la curva máxima, ya con el problema del metro, ¿no? Del incendio del metro, el descarrilamiento del metro, de ojalá unos vagones. está muy raro ese accidente, y ojalá que las autoridades investiguen realmente qué sucedió. Si fue por falta de mantenimiento, pues una gran negligencia de los funcionarios encargados definitivamente, y que está creando un caos porque en medio de la pandemia están obligando a la gente a hacer filas, aglomeraciones, subirse en autobuses, aunque claro, el metro pues no es ninguna garantía contra el peligro de contagiarse por el coronavirus, ¿no? Pero en esta condición de pandemia, pues uno de los sectores más afectados por la medida de suspensión de actividades, por el distanciamiento social y la paralización de labores, sin duda ha sido el de los servicios, y más concretamente el de los servicios restauranteros. Creo que en general es todo, todo lo que es servicios, que va dentro de gimnasios y cosas por el estilo, han sido afectados. Son negocios que normalmente los tiene la clase media para subsistir, y que después de la pandemia, pues vamos a observar los restos de la batalla y cuántos negocios quebraron durante estos años, ¿no? Digo años porque seguramente van a ser 2020, 2021. Pero ahora lo que estamos observando es de que los restauranteros optaron por una especie como de rebelión silenciosa y han abierto, a pesar de que están en semáforo rojo y que se les está prohibiendo que abran los locales, los están abriendo, y con una estrategia de que cuando llegan los inspectores del gobierno de la Ciudad de México a cerrarlos, no ponen resistencia y dejan que lo cierren, y al rato vuelven a abrir. Y un punto que ellos señalan, y tienen razón, es de que mientras que ellos están establecidos, pagan sus impuestos y demás, tienen una competencia desleal, así lo señalan, con los comerciantes ambulantes que pues siguen operando impunemente en la calle. Atrás de todo esto, por supuesto, pues nos ha tocado el tema, pero no hay que olvidar que atrás de los comerciantes ambulantes hay un grupo un clientelismo, ¿no? Político. No, y mafias organizadas, terribles. Aquí en Tuxtla Gutiérrez lo llegamos a ver, de que eran grupos, no sé si sigue igual, pero anteriormente eran grupos hasta armados, que estaban controlados por mafias de Puebla, no sé si recuerdes. Así es. Sí, cuando se hizo el desalojo en varias épocas, yo recuerdo que un primer desalojo se hizo hace muchos años, cuando estaba Ruiz Ferro de gobernador del estado, y entonces yo me encontraba trabajando en esa época en la Secretaría de Gobierno, y se le solicitó a Julio César Ruiz Cáceres, el famoso Chimbo, ¿verdad?, que desalojara una zona de ambulantaje por la iglesia de San Francisco, por toda esa zona atrás del hospital regional, porque muchos tenían tanques de gas y podía haber peligro, ¿no? Y entonces él dijo, yo como presidente municipal, si ustedes no me apoyan como gobierno del estado, yo solo no me aviento el paquete del desalojo, ¿verdad? Han sido desalojos enormes. Han sido desalojos y además enormes. Violentos. Y violentos, ¿sí? Y violentos. Y siempre ha tenido que estar la policía durante por lo menos un mes vigilando toda la zona para que no se vuelvan a establecer, ¿no? Y se ha hablado también que muchos de estos comercios son parte de los comercios grandes que sacan sus mercancías a la calle, ¿no? Y que hasta cobran en las banquetas. Los comercios que están allá a los lados, ¿no? Cobran como el piso, el derecho de piso a los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces hay toda una complicidad, hay todo un contubernio, y los restauranteros en México también dicen, bueno, que nos dejen abrir y servimos la comida en las banquetas, ¿no? En la calle, poner sus mesitas, ¿no? Al aire libre, ver de qué manera se guardan las medidas de
de seguridad, porque imagínate, de cada restaurante, un restaurante de esos famosos, ¿no? De México, como el Quintonil, Rosetta, que han salido, el Pujol, que han salido en las revistas más famosas, ¿no? De cocina, pues, no sé, han de tener por lo menos a 50 o más empleados, ¿no? Y cualquier restaurantito casero de familia, pues por lo menos tiene a 3 o 4 que subsisten gracias a ese restaurante, ¿no? Son cadenas, ¿no? Sí, difícil. Pero bueno, ¿qué te parece si ese tema lo tratamos mañana? Es muy interesante, es muy amplio. Con eso podríamos iniciar mañana nuestra charla aquí en Contextos, y a nuestras amigas y amigos que nos han agradecemos su atención. Esperemos que mañana ya se encuentren con nosotros nuestros compañeros Víctor Rumaya, Juan Carlos Calimayor y el maestro Zavala. El maestro Zavala. Enrique Murelo, mucho gusto en haber estado contigo. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Nos vemos. Contextos.